Viréis. Jesús vino para darnos vida y para darla en abundancia. Y Él tiene promesas para ti con respecto a tu salud, con respecto a tu familia, con respecto a tus finanzas, a tus proyectos, a tus ilusiones, con respecto a todo lo que acontece en tu vida. El tema de hoy lleva por título Recibiréis poder. Le pregunté a algunos cristianos qué es el Espíritu Santo para ti, y aquí van algunas respuestas. Alguien me contestó: es mi guía, es quien dirige mi vida, y cada día pido la dirección del Espíritu Santo. Importante, ¿no? Saber que tenemos una guía. Otra persona me dijo: es Dios dentro de mí. Importante también, ¿verdad? La palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Otra persona contestó: es el transformador de mi corazón, porque el Evangelio no es una teoría, es algo que transforma nuestras vidas. Otra persona dijo: es la presencia de Dios en nuestro ser. Importante, ¿verdad? Paula dijo: es mi instructor, me advierte, es el que me capacita. Pero escuchen esto, qué bonito y qué poético. Es como si Dios fuera el artista que tiene una idea que quiere plasmar en ti. Y es el que te coloca en armonía con el cielo y nos va revelando a Dios. ¿Quieres saber más acerca de la obra del Espíritu Santo? Pues vente conmigo. El tema de hoy, yo decía, lleva por título Recibiréis poder. ¿Dónde está eso? Vamos a buscarlo en Hechos, el versículo 1, el capítulo 1, versículo 8. ¿De dónde viene el poder de los que creen en Jesús? Hechos 1, 8 dice: recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No pierdan el libro de Hechos. Yo voy a leer 2 versículos más que están fuera de Hechos, pero no pierdan el libro de Hechos porque vamos a seguir leyendo en él. Voy a hacer una pregunta y vamos a encontrar la respuesta en la palabra. ¿Quién está siempre con nosotros si se lo pedimos? El Señor Jesús, antes de ser llevado al cielo, Él dijo: yo rogaré al Padre que os dará otro ayudador que esté con vosotros para siempre. Entonces ya no tenemos motivos para decir que estamos solos. Cuanto menos tenemos al Espíritu que está con nosotros. Y en otro momento, el Señor Jesús también dijo: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Mientras Jesús estuvo en la tierra nos enseñó muchísimas cosas, ¿verdad? Nos enseñó a perdonar, nos enseñó a pedirle al Padre, nos enseñó infinitud de cosas que sabemos los que seguimos a Jesús. Pero dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo ya os había dicho. Es decir, tenemos una guía, tenemos un instructor, y el versículo que veíamos al principio, con el Espíritu Santo tenemos el poder. Y vamos a ver para qué necesita un seguidor de Jesús ese poder. ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo el día de Pentecostés? Vamos a Hechos 2:4. Sabemos que estaban todos unánimes, la palabra dice que estaban todos juntos, que habían arreglado sus cosas, que se llevaban bien. Y ahí en el versículo 4, en Hechos 2:4 dice: todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que hablasen. En ese momento, el Espíritu Santo se utilizó para que los seguidores de Jesús hablaran en idiomas que pudieran entender todas las personas que habían llegado en ese momento para congregarse. Era la fiesta del Pentecostés y habían venido judíos de todos los lugares y de todas las lenguas. Y en ese momento, cuando se derrama el Espíritu Santo con poder, esas personas son capaces de hablar en unas lenguas diferentes a la suya, pero que
las otras naciones podían entenderles perfectamente en su idioma. Estaban hablando en idiomas, en lenguas que existían en ese momento. Me gustaría que después en casa tranquilamente se leyeran todo el capítulo de Hechos 2, porque ahí el poder que salió del Espíritu Santo fue fuerte. Se habla de un estruendo, de un ruido muy fuerte. Bien, Pedro toma la palabra con el poder del Espíritu, empieza a presentar a quién es Jesús. Primero habla de que Jesús había resucitado, porque los judíos que venían de las otras naciones no se habían enterado. Quienes habían sido los testigos eran solamente los discípulos. Entonces, Pedro, con el poder del Espíritu Santo, habla a todos esos judíos de lo que había acontecido. Habló de que Jesús había resucitado de los muertos, habló del poder del Espíritu Santo, explicó todo este estruendo y este poder. Y el hecho de ver que estas personas que no conocen otros idiomas están hablando otros idiomas, todo esto es a consecuencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Él les habla de Jesús y les demuestra con la palabra que esa persona que había muerto y resucitado era el Hijo de Dios. Y entonces, tocados por el Espíritu, los discípulos preguntan lo siguiente: ¿qué haremos? Eso está en Hechos 2:38. ¿Lo tenemos? Hechos 2:38. Ellos habían preguntado ¿qué es lo que haremos? Y la respuesta que les dio Pedro fue la siguiente: arrepentíos, que significa cambien su manera de pensar. Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nos está diciendo arrepentíos, y es la primera vez aquí en el capítulo que dice y sed bautizados. Vamos un poquito más adelante porque lo he preparado en orden. ¿Cómo se unían a la iglesia esos primeros cristianos, esos primeros creyentes? Hechos 2:41. Así, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se les unieron en ese día como 3,000 personas. ¿Cómo se unían a la iglesia? Eran bautizados, sencillo, ahí está en la palabra. Hechos 2:47. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Es decir, si nosotros queremos formar parte de la iglesia, ¿qué iglesia? La iglesia del Señor. Es por medio del bautismo. ¿Cómo se manifestaba el poder? Porque después de la primera manifestación del poder en Pentecostés, hubieron más manifestaciones. En Hechos 4:31, más adelante, dice lo siguiente: ese poder se manifestaba fundamentalmente de dos formas. Hechos 4:31. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con valentía la palabra de Dios. La persona que está llena del Espíritu Santo habla con poder, habla con valentía, habla sin temor, le fluyen las palabras porque está llena de ese Espíritu. Pero aparte de hablar con valentía la palabra de Dios, ocurrió algo más. Vamos a buscarlo en Hechos 5, los versículos del 14 al 16. Fíjense qué manifestación del Espíritu Santo. Y los que creían en el Señor aumentaban cada día más, tanto hombres como mujeres se agregaban a ellos. La gente sacaba a los enfermos a las calles y los ponían en camillas, para que al pasar Pedro, al menos su sombra tocase a algunos de ellos. Y todos eran curados. Hasta aquí lo hemos entendido, ¿verdad? El primer poder era el que se hablaba con valentía la palabra de Dios. Pero no nos ha pasado desapercibido Hechos 5, ¿verdad? Todas las personas que se acercaban a ellos eran sanados. ¿Qué poder?
¿Te gustaría tener ese poder? ¿Te gustaría poder llegar a casa de alguien, encontrarlo enfermo, hablar, orar en el nombre de Jesús y que esa persona se sanara? A mí me gustaría tener ese poder, de verdad que sí, que las personas dejaran de sufrir por el poder de Dios y por el poder de su Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer para tener el Espíritu Santo? Ahora sí vamos a buscarlo en Lucas 11, el versículo 13. Lucas 11, el versículo 13, dice así. ¿Lo tenemos? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y aquí está la palabra clave. ¿Qué más tenemos que hacer para tener el Espíritu Santo? Pedirlo. Porque el Espíritu Santo nos va a llevar a una acción. Por lo tanto, hay que pedirlo. ¿Qué ejemplo dio Jesús en cuanto al bautismo? Porque yo no sé si tú lo has leído en la palabra de Dios. El mismo Jesús fue bautizado también. Él dio ejemplo. Esto lo tenemos en Mateo, el capítulo 3, el versículo 13. Mateo 3, 13. Y después los versículos 16 y 17. Dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Tan pronto como fue bautizado, subió del agua. Y en ese momento el cielo se abrió, y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y si Jesús mismo dio ejemplo de ser bautizado, eso es un ejemplo, lo deja para que nosotros hagamos conforme Él hizo, ¿verdad? Vámonos a Mateo 28, que lo conocemos bien, este versículo lo conocemos bien. Mateo 28, 18 y 19. ¿Qué ordenó Jesús a sus seguidores? Entonces Jesús les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en realidad, ¿qué significa el bautismo? Si yo decido bautizarme, en realidad, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que significa para mí? Vamos a buscarlo en Romanos 6, que ahí lo explica claramente. Romanos 6, los versículos 3 y 4. Si el Señor te llama al bautismo, lo que significa la ceremonia del bautismo es lo siguiente: la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Ahí está en Romanos 6. Los versículos 3 y 4 dice así: ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Es decir, cuando la persona se sumerge en el agua, está haciendo lo que Cristo hizo en el momento de la muerte de Jesús. Y cuando surge otra vez de las aguas, están haciendo para nueva vida. Es el momento, está recordando la resurrección de Jesús. Muy bien. Juan, capítulo 3, versículo 5. Estamos en la pregunta: ¿qué simboliza el bautismo? Simboliza experimentar el nuevo nacimiento. En Juan 3, 5 encontramos lo siguiente: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La forma correcta de bautizar será echarme un poquito de agua en la cabeza y así yo quedo bautizada conforme lo que enseñó Jesús.
Ahí lo tenemos. No pierdan el capítulo 3, el versículo 23. Dice así: Juan bautizaba también en Enón porque había allí abundancia de agua. Es decir, el bautismo que enseña Jesús y en el que se bautizó Jesús es un bautismo por inmersión. El echar unas gotitas de agua encima no sirve como bautismo tal y como lo enseñó Jesús, porque se requiere, vimos antes, ¿no?, que era la muerte y la resurrección a una nueva vida. Y cuando Jesús fue bautizado, en Mateo 3:16, esto no hace falta que lo busquen, fue bautizado y subió del agua. Es decir, si se hubiese mojado un poquito, no diría en la palabra, subió del agua. Fue bautizado por inmersión. Todo el cuerpo fue sumergido en el agua. Entonces llegamos a la pregunta: ¿a qué edad es conveniente ser bautizado? Marcos 16:16, vamos a buscarlo, es importante. Es conveniente ser bautizado cuando se tiene la capacidad para entender. Y un niño pequeño no tiene capacidad para entender qué es lo que está haciendo. En Marcos 16:16 encontramos lo que tienes ahí delante: el que crea y sea bautizado será salvo. El que crea, el primero crea, luego tiene que haber un conocimiento, tengo que tener un estudio de la palabra. El que crea y sea bautizado será salvo. Primero tengo que creer algo, tengo que creer en alguien, tengo que creer en Jesús. Luego tengo que tener una capacidad, ya una cierta capacidad de entendimiento para poder ser bautizado. Hubo una situación maravillosa en el que el Espíritu trajo a Felipe hacia un etíope, ¿verdad? El etíope conoció en ese viaje, Felipe le iba explicando todas las escrituras y le explicó quién era Jesús. Y en un momento dado, ese etíope dice: aquí hay suficiente agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. El etíope respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó parar el carro y Felipe y el eunuco descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Te pregunto, si todavía no has sido bautizado en este bautismo por inmersión, ¿qué impide que seas bautizado? ¿Qué hay? ¿Qué hay en tu mente todavía para no ser bautizado? Porque hay promesas grandes en el momento en que tú decides ser bautizado en el nombre de Jesús. Gálatas 3:27. ¿Qué sucede después del bautismo? Porque hay un antes y un después. Si nosotros en el momento del bautismo morimos a nuestra antigua vida y nacemos a una vida nueva, ¿qué es lo que sucede? Gálatas 3:27 dice así: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. De Cristo estáis revestidos. La persona que ha sido bautizada en el nombre de Jesús tiene un vestido nuevo. Está revestido de una nueva naturaleza. Y es precioso como lo dice en Colosenses, no hace falta que lo busquemos, dice así: por lo tanto, como elegidos de Dios, santos y amados, vestidos de entrañable compasión, de benignidad, humildad, mansedumbre y tolerancia, sobre todo vestidos de amor, y la paz de Dios gobierne vuestro corazón. Estos son los principios de amor por los que se rige la persona que ha sido bautizada. Yo voy a leer la decisión. Estamos hablando de que estos son estudios bíblicos, ¿verdad? Cuando hemos terminado el estudio bíblico, hay que preguntarle a la persona si está de acuerdo con lo que se ha estudiado y si quiere tomar esa decisión. Si tú quieres seguirme, lo puedes hacer. Mi decisión es: creo en Jesús, agradezco que Dios ponga el Espíritu Santo en mí y quiero siempre ser guiado por Él, para que en mi vida se manifiesten sus maravillosos frutos. Acepto ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que hemos visto hasta aquí es el estudio bíblico, ¿vale? Es el estudio
en qué nos basamos para creer que nosotros recibimos poder cuando recibimos el Espíritu Santo y cuando somos bautizados. Ahora vamos a ir un poquito más allá. Ahora no vamos a hacer un estudio general como lo estamos haciendo, como hemos hecho hasta aquí, sino vamos a hablar de ti. ¿Qué pasa contigo? Porque el mensaje no es para la iglesia, el mensaje es para cada uno de los que estamos aquí. Yo no sé si psicológicamente tú has estado buscando mejores métodos para encontrarte mejor. ¿Lo has hecho? ¿Has buscado métodos? ¿Has buscado formas de estar mejor cada vez, de ser más feliz, de estar más pleno, de estar más capacitado? Pues la psicología está permanentemente en búsqueda de los mejores métodos, siempre mejores terapias, la terapia más efectiva, la forma más, se hacen estudios y se ve si la psicología cognitiva tiene más resultados, mejores resultados, siempre está en constante búsqueda de esa terapia efectiva. Pero ¿no será que en realidad la respuesta está en las palabras del rey David? ¿No será que necesitamos algo más profundo? Las palabras del rey David fueron estas: Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿No será que lo que yo estoy anhelando es algo más espiritual, es un espíritu diferente dentro de mí? Tener felicidad es estar lleno del Espíritu Santo. La verdadera alegría no depende, lo hemos dicho muchas veces, no depende de qué es lo que nos sucede, sino que procede de tu interior. Fuimos creados ¿para qué? ¿Para qué fuiste creado tú? ¿Fuiste creado para sufrir? En ningún caso. Fuiste creado para disfrutar de la vida y saber que Dios es quien pelea tus batallas. Jesús lo expresó así en Juan 4:14. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que lo que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Hay un manantial de felicidad que está dentro de ti. Entonces nosotros la felicidad no la tenemos que buscar fuera, la tenemos que buscar dentro de nosotros. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace eso? La misma palabra lo dice: cantando y alabando al Señor con todo el corazón, siempre dando gracias al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La forma práctica de hacerlo es tener siempre un canto de alabanza, un canto de agradecimiento. Levantarse por las mañanas y pensar que Dios nos está llenando nuestro interior y nos está dando esa felicidad que tanto buscamos. Esto no solamente es ser positivos, es estar lleno de su espíritu. Vamos a pensar por un momento en un globo de helio. ¿Qué es lo que hacen los globos de helio? Cuando están llenos, bien llenos, se elevan, ¿verdad? ¿Has visto los globos de helio? Pues eso se llena. Muy bien. Cuando nosotros alabamos a Dios, fíjense bien, cuando lo alabamos, cuando decimos gracias Señor por todo lo que me das, cuando agradecemos, estamos siendo llenados y es como ese globo que se eleva. Debemos buscar siempre estar llenos de su espíritu a lo largo del día. Frases como: Señor, te quiero agradecer porque tu espíritu guía mis pasos y tengo paz y felicidad. ¿Es esto las frases que yo tengo en mi corazón y en mi boca? Están siempre estas frases: Señor, te quiero agradecer por lo que ya tengo. Ante situaciones familiares: Señor, te doy gracias porque estás mejorando a mi familia. Ante situaciones de salud: Señor, te doy gracias porque tú eres mi sanador. Las personas con las que hablo en la iglesia, no se me molesten, por favor, porque me vienen a contar una y otra vez sus enfermedades y yo les digo: no me hables de eso, no me hables de enfermedades. Di gracias, da gracias al Señor. Di: ya el Señor me está sanando, por su espíritu estoy siendo sanado. Por la mañana: te doy gracias por este día que comienza. Gracias por mi trabajo, por mis amigos, mis proyectos. Si eres agradecido donde estás, en la situación que estás, entonces te está pasando como al globo de helio. Te estás elevando y llenando de alegría. Y cuando estás así, su fortaleza te pertenece. Se trata de un estilo de vida. La Biblia lo llama el nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Y yo no sé si en esta mañana tú te sientes así, te sientes que necesitas nacer de nuevo, que has estado
mucho tiempo quejándote por distintas situaciones, las que sean. Pero en un momento dado el Espíritu te toca y te dice, no te quejes más. Empieza a agradecer por lo que viene. Empieza a agradecer por lo que el Señor te va a dar. Si no te has bautizado por inmersión, si no te has entregado al Señor Jesús, si no has recibido tu Espíritu Santo, hazlo y empieza a tener un nuevo estilo de vida. Empieza a vivir una nueva vida, una vida lejos de la queja, una vida llena de salud, llena de poder, llena de unidad, llena de amor. Cuando vivimos en el Espíritu, vemos lo bueno en todo. Si estás con Dios, tienes su alegría, tienes el manantial de felicidad inagotable. Todo el día nosotros tenemos un diálogo interno, ¿verdad? Tú te has dado cuenta que todo el día tienes un diálogo interno. Tengo que resolver esto, tengo que hacer aquello, tengo que estar a tiempo en tal sitio. Bien, pues te voy a decir una cosa, necesitas hablarte de la forma correcta, necesitas hablarte de la siguiente forma. Soy bendecido por Dios, soy bendecido con salud, con familia, con amigos, soy bendecido en mis finanzas, en el lugar donde vivo, estoy lleno del Espíritu de Dios. Deja que Jesús ponga en tu interior su Espíritu y ponga su canción de alegría en ti. La pregunta es, en la situación que estoy, ¿qué haré? Bueno, les cuento que una persona me contó lo siguiente. Ella me dijo que pensaba que leer la Biblia por su cuenta y que tener una comunión con Dios a su manera era suficiente. Pero en una predicación el Espíritu le tocó y me dijo que algo le convenció de la necesidad de bautizarse, de ser parte de la iglesia de Dios y de tener esa nueva mente y ese nuevo nacimiento. Quería dejar toda la queja, quería dejar todo el fracaso, quería dejar todo lo que pensaba que había salido mal atrás y quería esa nueva vida que Jesús le promete a todo el que le sigue. Si sientes lo mismo en este momento, si tú dices, bueno, yo ya quiero dejar atrás tantas cosas y yo quiero seguir adelante con mi vida, entonces puede que te preguntes lo siguiente, bueno, me quiero bautizar, pero ¿en qué iglesia lo hago? La respuesta es bien sencilla, la palabra es muy sencilla. En Apocalipsis 12:17 dice, la iglesia es aquella que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. La Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día sigue los 10 mandamientos, incluido el mandamiento que dice descansarás en sábado. Y además de guardar los 10 mandamientos, tiene la fe de Jesús. Ese es el motivo por el que yo en su momento decidí bautizarme y unirme a esta iglesia. Después que conocí al Señor, he visto cambiar a muchísimas personas, pero no solamente diría cambiar, he visto transformarse a muchas personas. He visto a personas sumidas en el mundo de la droga y cambiar. Aquí algunos han sido testigos conmigo de estos hechos. Personas que llevaban años en el mundo de las drogas, con vidas desordenadas, he visto que empezaron a estudiar la palabra de Dios y el Señor con una facilidad increíble transformó sus vidas. He visto a otras personas presas del alcohol también y contar el testimonio de decir, pensé que me iba a costar mucho y el Señor había decidido que yo ya había sufrido suficiente y no me costó nada dejar esa vida. He visto personas con vidas desordenadas, desorganizadas, sin saber a dónde iban. Y cuando empezaron a estudiar la palabra y siguieron al Señor Jesús y se dejaron guiar por su Espíritu, sus vidas cobraron orden y hoy tienen familias felices. Pero en mi caso no sucedió así. Yo no tenía problemas con la droga, ni problemas con el alcohol. Siempre fui muy ordenada y muy organizada desde pequeña. A mí me faltaba otra cosa. El Espíritu te va a dar aquello que tú necesitas. En mi caso, yo desde pequeña tenía claro una cosa. Yo quería ser feliz. Eso es lo que yo tenía muy claro. Yo por encima de todas las cosas, yo anhelaba la felicidad. Entonces me puse a buscarla. Y durante mucho tiempo busqué esa felicidad de todas las formas posibles. Empecé con los libros de autoayuda, lo que más a mano tenía, y empecé y leí muchísimos libros de autoayuda, que todavía conservo, tengo muchísimos.
e hice todo lo que aconsejaban en esos libros para yo poder ser feliz. Después me interesé por lo que llamamos la nueva era. Es una forma de decir, bueno, Dios es una energía, una fuerza, una cosa un poco extraña que no se sabe de dónde viene, pero yo seguía en mi búsqueda de la felicidad. Más tarde estudié psicología porque pensé que me acercaría a la felicidad que tanto anhelaba. Y yo decía, si estudio psicología voy a entender cómo funciona la mente y por lo tanto por fin voy a ser feliz. Pero aunque todo esto que les he contado me aportó mucho conocimiento, sabía que algo faltaba. Y eso que yo buscaba lo encontré en la palabra de Dios. Y el que le voy a leer ha llegado a ser mi versículo favorito. Está en Gálatas 5, 22 y 23. Y dice así: el fruto del Espíritu es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. La primera vez que yo leí este versículo dije, aquí está, esta es la clave, esto es aquello que yo llevaba tanto tiempo buscando. Yo buscaba amor, buscaba paz, buscaba alegría, buscaba tener más paciencia. Todo lo que dice aquí está resumido en lo que yo buscaba. Gálatas 5, 22 y 23. Lo que estaba buscando era algo espiritual y nada hay más espiritual que el Espíritu Santo. Voy a leerles un texto para finalizar de Elena de White del libro Mente, Carácter y Personalidad. Dice así: cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. El amor, la humildad y la paz ocupan el lugar de la ira, la envidia y las rencillas. La tristeza es desplazada por la alegría y el rostro refleja el gozo del cielo. La bendición llega cuando el alma se entrega a Dios por fe. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Antes de concluir, quiero hacer una oración muy pequeñita por ti. Querido Dios, te pido que pongas tu Espíritu en mí, en todos los que están aquí presentes y en todos los que en algún momento escucharán esta predicación. En el nombre de Jesús, amén.